Vamos a leer versículo 35 al versículo 40. Estamos en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35 al versículo 40. Lo voy a leer, sígame ahí con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, lo que he titulado como ¿cómo esperar la venida de Cristo? Vamos a orar en este momento, hermanos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estar delante de ti, Señor, poder estar aquí, poder agradecerte, Señor, lo bueno, misericordioso que eres cada día. Gracias también por la bendición de poder orar unos por otros, Señor. Y gracias por tu palabra que siempre, Señor, nos da de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Habla nuestras vidas, trabaja nuestros corazones y ayúdanos, Señor, para que podamos responder correctamente, Señor. Llévanos a tomar decisiones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo esperar la venida de Cristo? Ese es el título del mensaje. En la palabra de Dios, hermanos, esta enseñanza se repite alrededor de 318 veces en el Nuevo Testamento. La segunda venida es una enseñanza que se repite alrededor de 318 veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir que es una enseñanza muy importante, ¿verdad? Hablando de la segunda venida de Cristo, otro nombre que se le da en el Nuevo Testamento a la segunda venida de Cristo se encuentra allá en Tito capítulo 2, versículo 13. La memoria. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es otro nombre que se le da a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la segunda venida de Cristo es una promesa, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Ahí nuestro Señor Jesucristo da una promesa y esa promesa es su segunda venida. Capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, mire lo que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia se habla de una esperanza, ¿verdad? Pero es una promesa también. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no solamente Él la prometió, sino hubo quienes presenciaron
y escucharon esa promesa. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9, en su ascensión, Él promete regresar otra vez. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 9 de Hechos capítulo 1, versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, mire lo que dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo prometió su segunda venida. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, se habla de la segunda venida de Cristo como un misterio. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios 15, versículo 51, dice la palabra de Dios aquí. He aquí os digo un misterio. La palabra misterio quiere decir algo que estaba oculto, algo que no había sido revelado, pero que ahora ya nos fue revelado. Nosotros sabemos que Cristo viene. ¿Cuándo? Bueno, el día y la hora nadie sabe, dice la palabra de Dios, pero la Biblia nos enseña que Cristo viene una vez más. Y dice aquí, está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo habla de la segunda venida de Cristo como un misterio. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, que así será la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo escribió esta carta, hermanos, con el propósito de poner orden en cuanto a la segunda venida de Cristo. Había quienes habían torcido la enseñanza de la segunda venida de Cristo y eso había causado confusión dentro de la iglesia. De tal manera que Pablo tiene que escribir esta carta de primera a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses para poner orden en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque cuando no hay una enseñanza correcta, entonces eso nos lleva a desvirtuar, ¿verdad? A vivir equivocadamente. Había una mala enseñanza, por tanto, había una mala práctica. En el capítulo 4, versículo 13, aquí está hablando la palabra, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sobre esta enseñanza. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, mire cómo lo pone. Pablo pone al mismo nivel de la muerte y sepultura de Cristo, pone su segunda venida. Es decir, si tú crees que Cristo murió y si tú crees que Cristo resucitó, tienes que creer que Cristo viene. Ese le da el mismo valor. Dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y ahí sigue hablando de cómo ese evento se va a realizar, ¿verdad? Pero ahorita en esta introducción, hermano, quiero que se dé cuenta que cuando esta enseñanza y cualquier otra enseñanza no está bien, no se cree de la manera correcta, entonces genera diferentes maneras equivocadas, ¿verdad?, de vivir. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, miren, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña que los tesalonicenses, hermano, llevaron a un punto la segunda venida de Cristo
en el que ellos dijeron, bueno, Cristo viene, aceptaron esa enseñanza. Pero si Cristo viene, entonces ¿para qué trabajo? Si Cristo, ellos tomaron la venida de Cristo como algo inminente. O sea, Cristo viene ya, en estos días. Y eso los llevó a pensar y decir, si Cristo viene, ¿para qué trabajo? Si Cristo viene, ¿para qué hago planes para el futuro? Si Cristo viene. Y entonces dice la Biblia que estos cristianos, hermanos, dejaron de trabajar y Pablo les dice, hermanos, ustedes están viviendo desordenadamente, no pueden dejar de trabajar. Entonces, fíjense, hermanos, ellos llevaron a un extremo. Dice el capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, fíjese lo que dice, está cerca. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está enseñando todo esto porque ellos decían, no, Cristo viene. Dejemos de trabajar, dejemos de hacer todo lo, y vamos a enfocarnos solamente en, ojalá que haya sido la obra de Dios, ¿verdad? Pero estaban dejando sus responsabilidades. Ahora, miren el capítulo 3, aquí es donde Pablo se enfoca y les da una exhortación fuerte, dice el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué era andar desordenadamente? Lo que estaba provocando una falsa interpretación de esta enseñanza. Estaban viviendo desordenadamente, dice, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Dice el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, Pablo tiene que poner en orden estas cosas, porque una falsa interpretación, una falsa enseñanza trae una falsa o una práctica equivocada. En 2 de Pedro capítulo 3 se llevó también hacia otro extremo la segunda venida de Cristo. Dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mire, había aquí estos falsos maestros, porque Pedro dice que eran falsos maestros. Ellos decían, esto se ha dicho hace muchos años y no ha acontecido. Entonces yo creo que esto no va a suceder porque ya pasó mucho tiempo. Era lo que ellos estaban diciendo. Dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Por eso se habla, miren, desde el versículo 6, dice, por lo cual el mundo entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire lo que dice el versículo 12, esperando, ¿y qué, hermanos? Y apresurando, dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, mire lo que dice, sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, había una falsa enseñanza, hermano. Y eso es lo que es una herejía. Una herejía, hermanos, es una verdad llevada al extremo. Tanto los tesalonicenses como estos falsos maestros estaban desvirtuando esta enseñanza que es una enseñanza clave en la palabra de Dios. Entonces, de ahí surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo esperar la venida de Cristo? ¿Cómo esperar la venida de Cristo? ¿Hace cuánto se dio esta promesa? Bueno, hace ya varios años, hermano. Sin embargo, la Biblia dice, el día y la hora nadie sabe. Puede venir Cristo a nuestra generación, no lo sabemos, hermano, pero pudiera ser que Cristo venga en nuestra generación. Y dice la Biblia que cada generación debe de vivir como si Cristo fuera a venir. Dice, vamos a ver en primer lugar, cómo debemos de esperar la venida de Cristo. En primer lugar, dice la Biblia que debemos estar velando. Debemos estar velando. Es verdad que no sabemos cuándo Cristo viene. Precisamente por eso debemos de velar. Dice ahí en Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice aquí la palabra de Dios, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer usted y yo, hermano? Si estamos conscientes de la venida de Cristo, debemos de velar. Mire el versículo 43, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Quizá muchos digan, porque tristemente, hermano, aún pastores han dicho y se han burlado de la segunda venida de Cristo. ¿Se imagina que un pastor o alguien que se diga predicador se burle de esta enseñanza, hermano? Hoy en día ha habido hombres que lo han hecho, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos de velar. Debemos de velar porque no sabemos cuándo vendrá, pero Él vendrá, dice la palabra de Dios. Mira el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mire, hermanos, nosotros debemos de velar. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga nos halle haciendo su voluntad. Nos halle haciendo su voluntad. Si Él nos encuentra haciendo su voluntad, por supuesto que dice la palabra de Dios, aquí hay una promesa, dice sobre todo sus bienes nos pondrá, versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón,
mi señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que el cristiano debe de estar velando, velando. Ahora, velar no solamente es estar sin hacer nada. La idea de velar, dice ahí la letra A, la idea de velar es trabajar. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas capítulo 12, versículo 37. La idea de velar no es solamente estar alerta pero sin hacer nada, no, de ninguna manera. Velar se refiere a estar haciendo la voluntad de Dios. Dice el capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Miren lo que dice, y vendrá a servirles. Y vendrá a servirles, hermano. La Biblia nos habla de que un día la iglesia se unirá con Cristo, ¿verdad? Esa unión de la iglesia con Cristo, ¿verdad? La cual tendrá lugar después de su segunda venida, ¿verdad? O en su segunda venida, es lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Qué tremendo. Un día usted se unirá con Cristo. Y dice la Biblia que estaremos para siempre en la presencia del Señor. ¿No le da gozo eso? ¿No le da certeza eso? Entonces, dice la Biblia que debemos de estar alertas, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo al Señor. En Mateo capítulo 25, versículo 13, miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Mateo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego mire, aquí nos da una parábola para ilustrarnos lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo acerca de su venida. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme, mire lo que dice, a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, dice, le será quitado. Y al siervo inútil echando en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, usted y yo hemos recibido de Dios, ¿verdad? Dones, talentos. Hemos recibido todo lo que tenemos y somos. Dios nos lo ha dado. ¿Qué estamos haciendo con esos dones y con esos talentos? Acuérdese que un día, ¿verdad? Hablando de ese evento de cuando Cristo venga y sucedan las bodas del Cordero, también sucederá el tribunal de Cristo.
Acuérdese que el tribunal de Cristo es para aquellos que han sido salvos, para aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Un día Cristo llamará a cuentas a cada una de esas personas a las cuales salvó, a las cuales les dio su Espíritu Santo, a las cuales les abrió su trono de gracia, a las cuales les dejó su palabra, a las cuales les bendijo grandemente, y les pedirá cuentas por lo que hiciste en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Un día tendremos que darle cuentas al Señor, hermano. ¿Cuándo será ese día? En su segunda venida, hermano. En su segunda venida. Entonces, dice la Biblia que tenemos que entregar buenas cuentas, hermano. Buenas cuentas. Note que dice la Biblia que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. No todos Dios nos ha dado lo mismo. Amén. Por eso es lo importante en la vida cristiana. Mire, Dios no le va a pedir cuentas por mí a usted. Y a mí no me va a pedir Dios cuentas por usted. Usted le va a entregar cuentas a Dios de usted. Por eso preocúpese, hermano, por hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que se preocupa por otros, pero preocúpese de estar haciendo bien lo que debe estar haciendo bien usted delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tendrá que entregarle cuentas al Señor de lo que el Señor le dio a usted, esos dones, esos talentos, esos bienes. ¿Qué está haciendo usted con todo eso? Ojalá que lo esté usando para la obra de Dios, ¿verdad? Si Dios me ha dado a mí algo, bueno, soy responsable de invertirlo en la obra de Dios, de trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Y un día entregaré cuentas al Señor. Hermanos, yo quiero entregar buenas cuentas. Yo no sé usted, pero yo quiero entregar buenas cuentas. El Señor me ha llamado a servirle. El Señor me ha dado una familia. El Señor me ha dado, hermanos, dones. Y un día el Señor me pedirá cuentas de esos dones. Por eso es que, hermano, usted debe de servir a Dios y usted tiene que proyectarse a hacer la obra de Dios. Mire, aunque haya quienes se desanimen, aunque haya quienes dejen de servir a Dios, usted debe seguir adelante. Porque usted no va a dar cuentas por otros, usted va a dar cuentas por usted. Allí en 1 Corintios 15, 58, el contexto de este versículo es precisamente la segunda venida de Cristo. Y está hablando de estar conscientes, hermano, porque ese misterio del cual está hablando Pablo, ya lo vimos en los versículos anteriores. Os digo un misterio, en el versículo 51 dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, mire lo que dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbídala es la muerte en victoria. Mire, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, habiendo obtenido esto, hermano, habiendo tenido el perdón de nuestros pecados, habiendo tenido la vida eterna, habiendo entendido, hermano, que vamos a la presencia del Señor, si nosotros vivimos de acuerdo a esa visión. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo resucitó y Cristo viene, hermano, nada de lo que hagamos para Dios es en vano, porque hay una eternidad. Entonces, si nosotros vivimos a la luz de esta verdad, hermano, vamos a querer trabajar, vamos a querer vivir para Dios. Pero si usted pierde de vista, hermano, esta tremenda verdad, usted va a ser como ese siervo infiel, ese siervo que dijo: mi señor tarda. Entonces empezó a emborracharse, empezó a golpear a sus consiervos,
empezó a descuidarse en su servicio que tenía que hacer, hermano. No podemos caer en eso, hermano. Tenemos que mantenernos en lo que tenemos que mantenernos. Cristo viene. Un día estaremos en la presencia del Señor. Y si eso es así, usted va a entregarle cuentas al Señor de lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Buenas cuentas o malas cuentas. Ojalá que usted entregue buenas cuentas. La Biblia nos habla cómo debemos de esperar la venida de Cristo, velando, trabajando. Pero dice la Biblia que también tenemos que estar alertas, hermano. Mire en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios aquí, Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros no estamos alerta, hermano, entonces podemos caer, podemos darle lugar al diablo y el diablo nos va a devorar, dice la Biblia. Vuestro adversario, el diablo, alrededor anda buscando a quien devorar. Dice ahí, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que nuestros mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que estar alertas, hermano. En Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Mira lo que dice ahí. Alertas. Mira el versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar alertas. El versículo 37 nos da esa bienaventuranza. Dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Necesitamos entender, hermano, que la obra que estamos haciendo es importante. Es importante. Tenemos que velar, tenemos que trabajar. No debemos distraernos, no debemos desmayar, hermano. Necesitamos perseverar. La enseñanza de la segunda venida de Cristo debe de impulsarnos, hermano. Debe de ponernos en el sentir correcto y debe de darnos una visión correcta, hermano. Tenemos que ver más allá de lo que tenemos delante, hermano, más allá de lo terrenal. Tenemos que proyectarnos, hermano, a lo eterno. Tenemos que proyectarnos a lo eterno, hermano. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos esperar la venida de Cristo? Dice, debemos estar velando. Eso implica trabajar, eso implica estar alertas. Pero también dice la Biblia que debemos esperar la venida de Cristo con paciencia. Ahí en Santiago capítulo 5, versículo 7, es el punto número 2. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice la Biblia que es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Hermano, Dios tiene un calendario. Él está cumpliendo sus promesas. Él está cumpliendo, hermano, cada una de esas profecías que se han hecho. Yo no puedo, a mí me toca es trabajar, a mí me toca es estar alerta. Dice en el capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Debemos de ser pacientes, hermano. La palabra paciencia tiene la idea de
aguantar, tiene la idea de soportar. Y esa es la idea, eso es lo que el creyente debe de estar haciendo: soportar, aguantar. Pablo dice: hermanos, yo quisiera morir y irme con el Señor. Eso sería muchísimo mejor. Pero el quedarme aquí me es necesario por causa de vosotros. Así es que no sé qué hacer. Si el Señor quiere que me vaya, me voy. Pero si el Señor quiere que me quede, me quedo. Así es que Pablo ahí termina diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si voy a vivir, va a ser para Cristo. Si voy a morir, bueno, será ganancia, me voy a la presencia del Señor. Pero si voy a vivir y me toca ser esa generación que reciba al Salvador, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo está esperando usted la venida de Cristo? Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14. Es necesaria la paciencia. El versículo de Santiago a continuación empieza a hablar precisamente, hermanos, del comportamiento que debe de haber entre nosotros. Porque si no hay paciencia, entonces no nos vamos a soportar unos a otros. Y si hay paciencia y entendemos, hermano, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra obra delante del Señor, vamos a tener paciencia. Dice el 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con quién, dice la Biblia. Para con todos. Debemos de ser pacientes, dice la palabra de Dios, para con todos. Miren el capítulo 5, versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, mire, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Acuérdese, hermano, que la Biblia habla de ese sentir que debe de haber en el cristiano. Aquí dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, ¿como qué? Como yelmo. Acuérdese que el yelmo es el casco, era el casco del soldado. Y el casco del soldado era para proteger precisamente la cabeza. Pablo está hablando de proteger, hermano, nuestra esperanza. Si usted no mantiene su esperanza, entonces usted deja de servir, usted deja de tener una perspectiva correcta, usted deja de trabajar, empieza, ¿verdad?, a involucrarse en muchas cosas que le hacen servir a Dios, que le hacen mantenerse en aquello, en hacer la voluntad de Dios. Mantenga esa esperanza. Cristo viene. Y si Cristo no viene, Pablo dice, el morir es ganancia. Entonces, el cristiano debe de ser paciente, hermano. Y mientras somos pacientes, mantengamos la esperanza. Y esa esperanza nos mantiene, hermano, en el rumbo y con la visión que debemos tener como cristianos. Amén. Entonces, ¿cómo debemos esperar la venida de Cristo? En primer lugar, dice la Biblia que debemos de estar velando. En segundo lugar, dice la Biblia que debemos de esperar la venida de Cristo con paciencia.
Pero en tercer lugar, mire 1 Tesalonicenses 3:13. 1 Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Aquí está hablando de santidad, hermano. Aquí está hablando de apartarnos del mal y dedicarnos a Dios. Un corazón, dice la palabra de Dios, en el versículo 13, un corazón irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre. Acuérdese que cuando la Biblia habla de santidad, ¿de qué está hablando? La palabra santo quiere decir separado. Y la palabra separado o santo tiene la idea, hermano, de separarse para dedicarse a Dios. Esa es la palabra santo o santidad. La palabra, cuando dice la Biblia que debemos ser santos, quiere decir que nos debemos de apartar. ¿Apartar de qué? Apartar del pecado. ¿Para qué? ¿Para que vean qué santo soy? No, para dedicarme a Dios. Esa es la idea de la santidad en la Biblia, hermano. Me separo del pecado para dedicarme a Dios. Esa es la idea. Y la Biblia dice que si nosotros tenemos la perspectiva correcta de la venida de Cristo, eso nos va a llevar a separarnos del mal y a dedicarnos a Dios. Si no hay una separación del mal, entonces no puedo dedicarme a Dios. Esa es la idea de lo que de la responsabilidad que tiene el cristiano de vivir de una manera limpia delante de Dios. Mire 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Dice la palabra de Dios aquí. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué debemos de apartarnos de iniquidad? Tú te separas del pecado, te dedicas a Dios, porque, hermano, todos aquí podemos servir a Dios, pero déjeme decirle algo. Dios va a usar al instrumento que está limpio. Porque esa es la lógica que usted sigue. Usted no va a agarrar un vaso sucio para tomar agua. Usted no va a agarrar un traste sucio para servir comida. Usted va a agarrar un traste limpio. Y dice la Biblia que hay instrumentos. Aquí Pablo está hablando precisamente de esto. Era una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mire cómo lo está aplicando. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué, hermanos? ¿Sí están ahí? Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, y miren lo que dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Usted puede decir, bueno, usted puede ser un cristiano conformista, hermano, y mezclarse con el mundo y ahí andar ahí como que sí, como que no, un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios, pero eso le va a afectar en su vida útil para Dios. Esa vida con un potencial para hacer cosas grandes para Dios va a ser estorbada por el pecado. Y ahora lo que Dios quería hacer en su vida es estorbado porque hay pecado. Y si hay pecado en nuestra vida, no podemos ser útiles. Hermano, perdemos la utilidad. Necesitamos ser limpios delante de Dios. Necesitamos apartarnos del pecado. Por eso es que la Biblia una y otra vez nos llama, hermano, a la santidad. Nos llama a alejarnos del pecado, a consagrarnos para el Señor. Mire 2 de Corintios 6:17. Si usted vive, hermano, consciente de la segunda venida de Cristo, usted va a querer limpiarse del pecado. Pero si usted pierde de vista, hermano, estas enseñanzas, entonces usted empieza a vivir en pecado, a vivir en maldad. Dice 2 de Corintios 6, versículo 17. Esta es la idea, hermano, de la santidad. 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el deseo de Dios, hermano. Usted puede escoger vivir una vida doble, una vida con el pecado en su vida, pero dejará de ser útil tarde que temprano en las manos del Señor. Romanos capítulo 13 está hablando precisamente de esto. Mire, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo debemos esperar la venida de Cristo? Viviendo en santidad, un corazón irreprensible delante de Dios. ¿Cómo está esperando usted la venida de Cristo? Un último punto. Mira el punto número 4, ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Dice aquí la palabra de Dios: pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Dice: permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo nos alejaríamos, hermano? Avergonzados. Se imagina de repente el Señor viene, hermano, por su iglesia. ¿Y cómo estoy yo delante de Dios? Oh, hermano, ¿cómo recibiría yo aquel que dio su vida por mí? Aquel que derramó su sangre por mí. Aquel que fue clavado en la cruz por mí. Y yo me olvidé, dice Pedro allá. Dice Pedro que teniendo la vista muy corta, ¿verdad? Habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados, dice que estamos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Él. Me olvidé de Cristo, me olvidé de su obra, y ahora viene. Dice que muchos se van a oír avergonzados. ¿Le ha pasado que por alguna razón alguien no lo quiere ver, pero por alguna razón se lo encuentra de frente, pero resulta que no se dio cuenta usted, y entonces la persona se empieza a ocultar? Luego empieza a esconderse. Ay, ahí viene el hermano, escóndete ahí. Imagínese esconderse del Señor, hermano. Huir avergonzado, dice ahí, versículo: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mira el versículo 3, hermano, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. ¿Cómo le veremos, hermano? Tal como Él es. Un día verás el rostro de Jesús. Amén. Un día podrás ver a Dios, hermano.
Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ten esa esperanza. ¿Se acuerda de ese himno que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul? Cara a cara he de ver su gloria, dice el himno. Cara a cara he de ver a mi Jesús. Oh, hermano, esos himnos son los que debería estar cantando. Esos himnos son los que deberían de estar escuchándose ahí en el hogar del cristiano, ¿verdad? ¿Cómo debemos esperar la venida de Cristo? Permaneciendo en Él. Permanecer quiere decir quedarse sin mover o sin cambiar. Mire, permanezca en la enseñanza de la palabra de Dios. Permanezca, hermano, sirviendo a Dios. Permanezca en su comunión con Dios. Permanezca, hermano. Pablo le dice, no se dejen mover de esa manera de pensar, de esa enseñanza. Cristo viene, hermanos. Ahora, el hecho de que Cristo viene no quiere decir que voy a dejar de trabajar, porque tengo una responsabilidad, tengo una familia, tengo que trabajar. Pero como cristiano tengo una responsabilidad delante de Dios y no puedo dejar mi responsabilidad por las cosas de este mundo. Sí, voy a trabajar, sí, voy a cumplir con mis responsabilidades, pero voy a servir a Dios, voy a seguir orando, voy a seguir trabajando para el Señor. Amén, hermanos. Y ese es el punto, hermano. No se enfríe, hermano. Siga, mire, sirva a Dios, hermano. Dé su vida a Dios. Invierta para Dios, hermano. No, yo creo, hermano, firmemente que ningún cristiano debería de decir, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. Tampoco un cristiano debería decir, yo no tengo para la obra de Dios. Yo no puedo servir a Dios. Mire, esas son palabras que no deberían de salir de nuestras bocas, hermano. Nosotros deberíamos decir, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para Dios y por su obra. Si puedo dar mi tiempo, voy a dar mi tiempo. Si puedo dar mis recursos, voy a dar mis recursos. Si puedo dar mi servicio, voy a dar mi servicio. En lo que haga falta, lo voy a hacer. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, se reservan? Nada más ciertas cosas, ¿verdad? Hasta allí. Hermano, un día en la gloria usted se arrepentirá de no hacer lo que pudo haber hecho para el Señor. Es demasiado tarde. Ya no habrá tiempo. Dice la Biblia, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy menospreciamos la obra de Dios. Hoy menospreciamos el servicio. Pero un día allá en la gloria, hermano, te arrepentirás. Porque no habrá más pecado, no habrá más maldad. El tiempo para que tú puedas servir a Dios y cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles, dice la Biblia. Usted y yo las podemos hacer. Predicar el evangelio, servir a Dios, enseñar su palabra. Qué trabajo, hermano, tan más glorioso. Qué honor. Trabajo, hermano. Usted puede ser un mensajero de Dios. Usted puede ser un heraldo de Dios. Usted puede ser, hermano, esa voz de Dios. Qué privilegio, hermano. ¿Cómo espera usted la venida de Cristo? Esta enseñanza debería de mantenernos en el rumbo, en la visión, trayéndonos a la memoria, hermano, que las cosas son pasajeras, que la eternidad viene, que Cristo viene, que un día estaremos en su presencia. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que le mueve a hacer la venida de Cristo? ¿Cómo lo lleva a vivir la venida de Cristo a usted? La segunda venida de Cristo. Ojalá que le lleve a vivir diferente en esta vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos esperar correctamente tu venida, Señor. Ayúdanos a meditar, Señor, y mantener, Señor, la visión, el sentir en nuestro corazón, Señor, que cada día nuestro corazón pueda palpitar, Señor, por tu obra, por llevar una comunión contigo, Señor. Que nuestro corazón, Señor, así como cuando hubo esa salvación en nosotros, Señor, ese encuentro personal contigo, así
Así como cuando nuestro corazón, Señor, se llenó de deseo por ti, Señor, que así podamos vivir cada día, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que hay una eternidad. Nuestra vida es pasajera, Señor. Pero un día, dice tu palabra, Señor, que te veremos tal como eres, Señor. Ver el rostro de aquel que quiso redimir nuestras almas, de aquel que nos amó sin amarle,